Contraloría que hicieron, de la inversión que hicieron los partidos políticos en la pasada elección, ya está afinado ese informe. Sí, se presentó hace más o menos 2 semanas. 2 semanas, ¿verdad? Sí, más o menos 2 semanas. Habían algunas cosas muy interesantes respecto a lo que se había invertido en la campaña. Claro, que creo que ahí tal vez lo más destacado es que no tenemos los datos completos. Parciales. Tenemos datos parciales porque... Y aún así se atrevieron a hacerlo público, ¿verdad? Sí, no, lo que pasa es que hubieron 3 partidos que no nos entregaron los datos. Pero obtuvimos otros de otra fuente que no podemos decir oficial, pero que suple de alguna manera esta información. Entonces por eso se pudo presentar el informe. Algo así como, digamos que información no oficial. Es que nosotros... Porque ustedes cruzan la información de la pauta que monitorean en los medios de comunicación y a partir de ahí pueden deducir más o menos cuánto anda una cuña, un spot, claro, un desplegado. Es que lo que nosotros hacemos es que los partidos nos entregan sus estados financieros. Claro. Entonces ahí nosotros podemos ver cuánto reportan de ingresos, cuánto reportan de gasto en el año. Y a partir de esos datos, tomamos esos datos y hacemos el consolidado de todos los partidos, del año y todo esto. Pero que no nos dieron la información algunos partidos de sus estados financieros, entonces tuvimos que trabajar con otra información que los partidos reportan, pero que no es completa. ¿Cómo no? Entonces, esta que le reportan al tribunal. Hacienda. Ministerio de Hacienda. Entonces, no es que sea información, digamos, inexistente o inventada. Ahora, me llama la atención eso de información incompleta al Ministerio de Hacienda. Es que lo que pasa, por ejemplo, un partido político puede recibir ingresos por aportes que le dan personas o empresas. Es decir, lo declaran al Ministerio de Hacienda. Lo declaran al Ministerio de Hacienda. Pero ¿Hay alguna otra donación que no es declarada? Por ejemplo, las colectas. Ajá. Lo que hacen en colectas, si no emiten un recibo. Regularmente las instituciones sin fines de lucro emiten lo que se llama un certificado de donación. Claro. Eso es lo que reportas al Ministerio de Hacienda. Eso es lo que hacen los partidos a Hacienda, pero hay otros ingresos que no van bajo esa modalidad. Entonces, por eso es que decimos que, digamos, no tuvimos toda la información completa de los partidos para saber al centavo cuánto es lo que declaran de ingreso y cuánto declaran de gasto. 7 partidos en contienda, ¿verdad? Nosotros le pedimos información a todos, o sea, haya o no competido. Ok. De los inscritos en el Tribunal Supremo Electoral, 7. 10. De los 10 ustedes les pidieron información a los 10. A todos. Y eso lo venimos haciendo desde hace 5 años, o sea, el mismo procedimiento, y les pedimos exactamente. ¿Cuántos entregaron información? No es más fácil decir los que no. No entregó Nuevas Ideas, no entregó Gana y no entregó el FMLN. O sea, el FMLN la dio parcial. Muy bien. Entregó una parte nada más. Esos 3 son los que no nos dieron los datos. ¿Y los demás sí la dieron? Y el CD. Y el CD tampoco. 4 entonces. Así es. ¿Los demás la dieron completa? Algunos, tal vez faltó algún dato, ¿verdad? Pero, digamos, esos otros 6 partidos entregaron, digamos, del 60, 70 al 100% de la información. ¿Qué concluyeron ustedes entonces, dada la dificultad con la que se enfrentaron? Digo, porque ya es una tradición que ustedes hagan este informe. Este año lo que vimos es que hay estancamientos en el tema del financiamiento, o sea, no avanzan los partidos lo que deberían de avanzar, digamos, en términos globales, porque siempre tenemos 3 partidos que entregan toda la información y ellos son los que salen mejor evaluados, pero tenemos otros 3 que no avanzan, o sea, se han quedado estancados, bajan, suben, pero no hay un avance sustantivo. Entonces, digamos, eso tal vez sería como la gran conclusión, o sea, todavía el tema de la transparencia no ha calado en los partidos políticos. Y de todas formas ustedes también hacen una especie de ranking, ¿verdad? Exacto, el índice de transparencia. Respecto a... Y ahí es donde esto que digo, ahí se nota. O sea, y aquí creo que también... De 1 a 10, ¿verdad? De 1 a 10, y aquí es importante decirlo, porque las personas tienden a confundir que lo que nosotros medimos quiere decir que el partido es o no corrupto, pero no tiene nada que ver esto, o sea... Nosotros solo medimos la información que tienen disponibles para la población y la calidad de la información. Nosotros no evaluamos la gestión que ellos hacen. O sea,
Si este partido tiene un alcalde que cometió un delito, eso no lo evaluamos. O sea, no es eso lo que nosotros evaluamos. Además no es competencia de ustedes. Exacto, exacto. O sea, nosotros solo vemos el tema de acceso a la información y rendición de cuentas. Sí, y ahí es donde nosotros decimos, estos partidos son los que cumplen más y tienen mayor... Ahora, en ese ranking, ¿cómo están? En el último, allá en el sótano, ajá. En el del año pasado, abajo aparece el partido CD, aparece Nuevas Ideas, aparece el partido Gana, aparece el FMLN, que es, o sea... Eso en el orden, digamos. Sí, en el orden. Luego tenemos cerca del más o menos 5 de puntaje. Estos que acabo de decir tienen de 2 para a abajo, 0. Para 2 abajo. a 0. Ajá, okay. Los que andan entre 5, pero abajo de 6, es el PCN y el PDC. Y esos van raspaditos, digamos. Esos, pero no logran el 6, ¿verdad? Van como que son lotín, raspados. Claro. Y los que en este año salieron mejor fue el partido Arena, el partido Nuestro Tiempo y el partido Vamos. Ellos son los que sacaron el mejor puntaje, anduvieron entre 8 y fracción y 6.50, 6.40. Bueno, pero no llegan al 10, ¿verdad? No llegan. El que tiene más es 8 y fracción. Pero, digamos, estos partidos, Nuestro Tiempo era la primera vez que lo medíamos y salió con mejor evaluado. Arena ya lleva 2 años anteriores con el mayor puntaje. Este salió en segundo lugar y el partido Vamos dio un brinco porque no pasaba la evaluación, tenía como 3 o 4 y hoy sacó 6. Bueno, Vamos tiene un diputado en la Asamblea Legislativa. Nuestro Tiempo también logró meter un diputado en la Asamblea Legislativa, basados en esa experiencia que han tenido estos institutos políticos, pues están obligados a poder rendir cuentas a la ciudadanía. Y otra cosa que es importante quizás destacar, Eduardo, es que ustedes no están haciéndolo porque les da la gana, porque se les ocurrió un día y no, es que esto es parte de la rendición de cuentas y transparencia para la que están sometidos por medio de la ley de partidos políticos, ley de corte de cuentas, si ustedes lo quieren, Tribunal Supremo Electoral, todos los institutos políticos legalmente inscritos en el Tribunal Supremo Electoral. Así es, eso creo que es importante, Josué, decir por qué se hace esto. En primer lugar, verificamos que se cumpla la ley, o sea, lo que dice la ley, de que los partidos tienen que rendir cuentas del dinero. Eso es un primer aspecto. Lo segundo es que la ciudadanía puede decir que ahora se nos ha ocurrido hacer esto. Y nosotros lo venimos haciendo desde 2016. Venimos haciendo estas mediciones. O sea, porque habrá quien diga, es que estos están enojados porque se fue Arena del poder. Y que comenzaron ahora. Ajá, ahora quieren contarle las costillas. Y aquí creo que también es importante recordar que en 2016 denunciamos ante el Tribunal Supremo Electoral a todos los partidos que estaban en asamblea en 2016. Y el tribunal les ordenó que entregaran la información. O sea, es decir, es un ejercicio de Contraloría Ciudadana que se hace periódicamente por igual, ¿verdad? Y lo otro es que, solo brevemente, a las personas les debe de interesar el tema, porque acá, digamos, nosotros decimos, la pregunta básica es de dónde sacan el pisto los partidos. O sea, y alguien puede decir, pero ¿qué relevante tiene de dónde salga el dinero? Y acá nosotros usamos una frase, es importante saberlo porque quien financia campañas, quien financia candidaturas, obviamente lleva un interés posterior de no verse afectado por lo que haga esta persona que resulte electa o al contrario, verse beneficiada. Entonces, digamos, eso creo que es también importante, que la gente sepa que, como dice el dicho, quien paga el mariachi pide la canción. Eduardo, entiendo que un componente es también cuantificar cuánto invirtieron los partidos políticos. Estamos hablando de dinero. Nosotros medimos cuánto recibieron y cuánto declaran gastado. En 2019 más o menos recibieron 24 millones y medio, más o menos. Eso recibieron de ingresos los partidos. Elecciones para presidente. En el año electoral. Y tienen gastos creo que de 19 o 20 millones, no me recuerdo lo que tienen de gasto los partidos. Pero digamos en 2018 recibieron 26 millones y gastaron 32, 33 millones. 2021 no tenemos ese dato. Todavía no lo tienen. No, es que los partidos podrían
ir dando un reporte de sus ingresos a la fecha, pero no lo hacen y lo revelan hasta el siguiente año. Bueno, son de los secretos mejor guardados de los partidos políticos, ¿verdad? Quienes lo financian, quienes lo fondean, de dónde obtienen los recursos. Digo, cuesta un poco la transparencia desde cualquier punto de vista, ¿verdad? Por eso es que ya han resultado inclusive diputados de la Asamblea Legislativa salpicados con el tema del narcotráfico, diputados de la Asamblea Legislativa procesados en los Estados Unidos por esos mismos temas, y precisamente con la situación de cómo los grupos criminales de narcotráfico y otros rubros pues se enquistan en las instituciones políticas. Y, claro, y ese es el problema, o sea, que el punto es que si financia una campaña a alguien que está vinculado al crimen organizado, obviamente, ¿qué tipo de funcionario vamos a tener? O sea, ahí está el problema. Y solo un punto, Josué, antes de ir al corte, me imagino que vamos al corte. Ya vamos. ¿Se recuerdan aquel candidato que tiró desde un avión dinero? Sí. Iba a rifar una... Claro, eso fue en Metapán, eso fue una gran... Y es el candidato que asesinaron esta semana. Sí, claro. Entonces, el punto es de dónde venía ese dinero, porque no se declaró de dónde tuvo ese dinero para repartir y tirarlo desde la avioneta y que iba a regalar la casa o una moto, no me recuerdo. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son las que se pueden de alguna manera investigar y prevenir si ahí hubiese algo irregular. Sí. Bueno, sí tienes razón, por cierto, ¿verdad? El crimen que no se sabe por qué. Fue noticia la semana pasada y todavía las autoridades tienen pendiente poder adelantar a lo que tienen de las investigaciones respecto a eso. Precisamente ese candidato del que tú hablas era de Ghana. De Ghana, precisamente. Y que no sabemos de dónde obtuvo los fondos para hacer su campaña, ¿verdad? Entonces, rifaron casa, rifaron... Que se le habrán entregado a saber. Dos casas creo que rifaron. Y unas motos. Y unas motos, electrodomésticos también. Bueno, la cosa es que allá estuvo buena la feria, ¿verdad? Claro. Ahora lo que sí llama la atención es porque el antecedente es ese y el señor pues es asesinado, ¿verdad? Sí, que no sabemos si tiene alguna relación. Bueno, ¿verdad? eso ya le tocará a las autoridades. Claro, pero el punto es de dónde obtuvo ese dinero. Sí, esa es una muy buena pregunta que requiere de una respuesta que no la podemos dar nosotros, claro, que eso le compete, por supuesto, a las autoridades. Bueno, vamos a la pausa. Quiero hablar con Eduardo. ¿Qué opina de esta comisión especial que se ha abierto para investigar los dineros que fueron otorgados a organizaciones no gubernamentales? ¿Estará ahí Acción Ciudadana? No me respondas, no es una afirmación, es una pregunta. Claro. Le da risa a Eduardo. No, lo mejor es que no, o tal vez, pues quién sabe, ¿verdad? Pues sí, como no sabemos, pues. Cara vemos, bolsa no sabemos. Correcto, muy bien, muy bien. No, hay tantas cosas que tenemos que hablar con él. La resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo avalando a los magistrados que sustituyeron a los que... No avalando. Bueno. Eso no es aval. Ya vamos a hablar. Bueno, hablemos pues, está bien. Es que muchos dicen que le han dado el espaldarazo a la decisión que tomaron los diputados, ¿verdad? Entonces hay que ver entonces desde los términos se puede decir claro, cualquier cosa. No. Desde la jerga jurídica, pues vaya. Claro. Vamos a ver entonces. Va a poner buena la cosa, ya regresamos. Como no les gusta que haya dicho por aquí, vea, que haya dicho que los avalaron, entonces desestimó la demanda, pues vaya, que interpusieron. Tal vez por ahí ya voy llegando. Yo como no soy abogado, ¿verdad? Pero dentro de la jerga de la jurisprudencia, todavía no vamos a hablar de eso. Todavía no. Calma, piojo, que la noche es larga. Pero antes, Eduardo, ¿qué te parece esta comisión especial? Lo último que conocimos fue lo que dijo la presidenta de esta comisión especial en una entrevista hoy escuchaba, que van a revelar y van a poner a disposición de la Fiscalía General de la República las organizaciones no gubernamentales que recibieron el dinero y que lo mal utilizaron. Estoy parafraseando pues, sí. pero eso más o menos fue lo que dijo este día la diputada de Nuevas Ideas. ¿Qué te parece? ¿Recibió dinero Acción Ciudadana? Es la pregunta del millón, y yo sé que varios de los que escuchan o están viendo en redes están ansiosos por escuchar de que Acción Ciudadana recibió fondos, pero lamento desilusionarlos, ¿verdad? Acción Ciudadana no ha recibido
ni un centavo de fondos públicos del presupuesto general de la nación. O sea, nosotros nos financiamos con cooperación internacional, no con fondos del Estado. Eso creo que es lo primero. Lo segundo, antes de contestar exactamente la pregunta, solo recordar, Josué, que en 2016 Acción Ciudadana presentó una petición a la Corte de Cuentas para que fiscalizara esos fondos públicos que habían recibido diferentes fundaciones, organizaciones del presupuesto. Si usted se recuerda, nosotros fuimos como Acción Ciudadana a hacer esa solicitud, no por atacar a organizaciones, asociaciones y fundaciones, no era ese el objetivo, sino que la Corte fiscalizara, en primer lugar, digamos, por qué se le había entregado estos fondos y luego en qué los habían utilizado y que rindieran cuentas. Digamos, esa era nuestra idea del tema de fondos públicos, porque entre 2015 y 2016, que fue en aquel momento que nosotros evaluamos, habían 17, 18 millones de dólares entregados a... No, hombre, pero mira, desde que ustedes hablaban de eso, es que es increíble, creo yo, no sé, es vulgar, son 159 millones de dólares que han sido entregados a ONGs, y eso lo confirmó hoy la presidenta de la comisión, Alexia Rivas. Claro, no, yo solo digo lo que en aquel momento nosotros logramos determinar y lo que le presentamos a la Corte de Cuentas. Eran cerca de 18 millones, una cosa por ahí, de 2 años, ¿ya? Entonces, ¿por qué hago este antecedente? Porque nosotros, como Acción Ciudadana, siempre hemos estado en favor de la fiscalización de cualquier fondo público y la rendición de cuentas. Digo, es de reconocer, Eduardo, que ustedes fueron los primeros en hablar del tema. Claro, ¿verdad? O si no los primeros de los primeros. Sí, que tuvimos una acción de llevar a la Corte, mire, indague, audítelos, pídale cuentas. O sea, porque al final, si es una asociación, fundación que tiene una finalidad de colaborar con algo, uno no se va a oponer a eso. Pero lo que sí pide, porque son fondos públicos, es que se auditen y que se compruebe que se han utilizado correctamente. Entonces, eso lo digo como antecedente para responder la pregunta. A nosotros nos parece positivo. Sí, porque habrá quien diga, bueno, es que lo que pasa es que se protegen entre ellos, son tapaderas, ¿verdad? Como entre gitanos no se leen la mano, digo, porque están señaladas varias organizaciones no gubernamentales. Pues. Yo de ninguna manera quiero acusar a nadie ni salvar a nadie. O sea, lo que nosotros desde el inicio tuvimos el enfoque fue de recibieron fondos públicos, bueno, que rindan cuentas, que fiscalice la Corte. Eso es lo que nosotros pretendíamos en aquel momento. No era, digamos, cubrir a alguien o atacar a alguien. Y ahora mucho menos, pues, o sea, no queremos atacar ni cubrir a nadie. Entonces, por eso digo, nos parece positivo que la Corte de Cuentas, que la Asamblea, inicie esa indagación sobre las ONGs que recibieron fondos del presupuesto. Y que acá, obviamente, y aquí es donde puede venir el debate, que la Corte de Cuentas audite eso, porque es al que le corresponde constitucionalmente auditar esos fondos públicos. Y aquí digo, y aquí es el punto también, esperamos que esto no sea una cacería de brujas, sino que en realidad haya un interés, que yo no estoy muy seguro de esto, pero que haya un interés de fiscalizar que se hayan utilizado correctamente estos fondos públicos. Eso es lo que debe de haber de por medio. Ahora, que si hay asociaciones, fundaciones que salen involucradas en un manejo irregular de estos fondos, que no ejecutaron ningún proyecto, que no existían, sino que recibieron fondos y a saber qué se hicieron, pues bueno, que se determine la responsabilidad penal, administrativa, que se deba a efecto de sancionar y recuperar esos fondos. Eso es lo que tiene que pasar, pero ojo, eso no lo tiene que hacer la Asamblea. Eso tiene que ser con participación de Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República, que deben de sí, y bueno, y de hecho la presidenta de la comisión dijo que van a trasladar la información a la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Hay ONG que fueron fundadas
por ex primeras damas. Vamos a identificar todas aquellas organizaciones que han hecho bien su trabajo y aquellas que únicamente se han beneficiado con el dinero de los salvadoreños. Nosotros no permitiremos este tipo de prácticas dentro del órgano legislativo. Reveló que hay funcionarios de gobierno del expresidente y pobre prófugo de la justicia Mauricio Funes involucrados en esta corrupción y también hay ex primeras damas. Explicó que durante los últimos 5 años de la pasada legislatura se transfirieron más de 159 millones de dólares. Condenó que gran parte de esos fondos hayan sido destinados a diputados, familiares y amigos de legisladores. Este dinero sirvió para pagar activistas políticos y otros intereses que no benefician a los salvadoreños, denunció la diputada de la bancada CIAN, Alexia Rivas. Claro, contra ese tipo de prácticas, yo creo que nadie puede estar en contra de que se investigue y se sancione. ¿Sí? O sea, no hay, digamos, si uno está en la lógica de... Tu postura es de que se llegue al fondo. Claro. O sea, y si se dieron estas prácticas de que se usaron esos fondos para una campaña electoral, pues sancione. O se pagaron activistas. Que se sancione, o sea, nosotros no estamos en contra de que pase eso, porque obviamente si se le dio a una organización fondos, obviamente era porque respondían a cumplir una finalidad social. Por ejemplo, la Liga del Cáncer que recibe fondos, tiene una finalidad social. ¿Ya? Entonces, mira, yo te lo pregunto de la siguiente manera, porque hoy también se conoce que el precandidato a la presidencia por el FMLN y ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, contrató a esta organización no gubernamental Funde para poder hacer una consultoría en el tema de la Casa de Transparencia. Yo pregunto, o sea, es un servicio que lo contrataron para que esta organización fuera a dar el aval o supervisara o transparentara lo que ahí se estaba haciendo en esta denominada Casa de la Transparencia. No entiendo, el tema de la denuncia es la relación entre esta organización, cobrar para ir a transparentar y respaldar. Ahí depende. Yo no tengo los datos y no quiero pecar tampoco porque no me compete a mí, pues, pero también son cosas que han trascendido, pues. Ahí habría que ver, Josué, si esa contratación se hizo desde la Asamblea Legislativa dándole fondos del presupuesto, ¿ya? O fue una contratación del Ministerio de Servicio, o sea, del ministerio que presidía. Yo me inclinaría que es el ministerio contrató. No, eso y hay una prestación de servicio. Eso parece ser que venía directamente como una especie de contratación desde el Ministerio de Obras Públicas. Claro, si ahí se hizo el procedimiento conforme a la ley, no hay problema. Si eso se hizo así, ¿ya? Si se fue una contratación que se hizo con licitación o como haya sido, o sea, habría que ver el tipo de los montos de la contratación y todo esto, no habría problema. O sea, es que yo creo que, por eso te decía, o sea, aquí le decía, perdón, que no sea cacería de brujas, porque entonces que no vayan a sacar de que alguna, por ejemplo, la UCA siempre tiene contrato o había tenido contrato con el Ministerio de Educación para hacer la PAE, para la impresión de la PAE y todo eso. Sí. Que no vayan a meter eso ahí y decir, mire cómo se lucró la UCA. O sea, es que creo que hay que decirle claramente a la gente que diferencie una contratación que haga el Estado con una ONG que le va a prestar un servicio, ¿sí? Y la otra es que le den fondos del presupuesto para que realice actividades y que después no lo fiscalicen. Son dos cosas diferentes. O sea, entonces por eso digo, si aquí comienzan a mezclar temas, entonces estamos ante lo que yo decía, una cacería de brujas, porque van a comenzar a meter cualquier cosa. Claro, solo por un detalle, ¿verdad, Eduardo? Que todas estas organizaciones precisamente son las que firmaron una carta que mandaron a la Organización de los Estados Americanos para que activara la Carta Democrática, entre ellos la que preside el señor Rubio, pues, entonces... Pero eso no tiene nada que ver. O sea, Josué, digo, nosotros firmamos también esa carta, ¿ya? Pero no hay que confundir, digamos, el hecho generador. ¿Cuál es? Recibir fondos públicos del presupuesto y no haber ejecutado las obras que se dijeron y no haber sido auditados. Ese es, digamos, el punto. Sí. No podemos meter de que porque aquel habla mal o porque aquel con el... no lo podemos hacer así, porque si lo mezclan, entonces se desnaturaliza esta acción legislativa, que hay que hacerla, pero
digo, ser objetivos, pues no venir que porque esta organización no es afín al gobierno, entonces ataquémosla. Porque entonces ya eso no tiene la finalidad de preservar los fondos públicos del Estado, sino que por el contrario, cacería de brujas contra organizaciones. Bueno, vamos a la pausa pues y regresamos ahora sí para poder platicar de la resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que desestimó la demanda contra la elección de los magistrados que sustituyeron a los que fueron destituidos el 1 de mayo del presente año, precisamente en la primera sesión plenaria de la nueva Asamblea Legislativa. Ahí en ese mismo combo se fue el señor, sí se le puede llamar de esa forma, pues el señor fiscal general, sí, ¿verdad? El señor fiscal general de la República, don Raúl Melara. Ya regresamos. YSKL. Bueno, estamos de regreso, gracias por continuar en nuestra sintonía. La plática del lunes 24 de mayo del 2021 la estamos realizando con el vocero institucional, director ejecutivo de Acción Ciudadana, el licenciado Eduardo. Es que no litigar, ¿verdad, Eduardo? Porque no puedes, ¿verdad? Eso sí podría, pero lo que pasa es que soy director ahí y no me queda chance definitivamente. de hacer nada de eso. Pues claro, definitivamente. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué no te gustó el término que utilicé de que avaló la Sala de lo Contencioso Administrativo? Es una mera curiosidad, ¿verdad? Porque vi que como que un poquito te encrespaste. ¿Qué pasó ahí, Eduardo? Lo que pasa es que un tribunal hace un análisis inicial de la demanda que se le ha presentado, a efecto de revisar que cumple los requisitos formales de la demanda y al mismo tiempo verificar que es competencia del tribunal, que es materia del tribunal conocer esa demanda. Ese es, digamos, el primer análisis. Y el segundo, que es el análisis de fondo, es donde ya resuelve lo planteado, dándole la razón o no a cualquiera de las partes. Entonces, para decir que ha avalado el nombramiento de estos magistrados, bueno, no sé, de estos abogados, tendría que... ¿No le gusta a usted que el término magistrados? Es que fue un golpe de Estado, Josué. Es un golpe de Estado. Usted lo cataloga de esa manera. Es un golpe de Estado. Y entonces están estos magistrados que fueron depuestos del cargo, no fueron sustituidos, fueron depuestos del cargo, ¿ya? Entonces, para nosotros carecen de legitimidad las personas que actualmente están ocupando esos cargos. ¿Y por qué renunciaron, Eduardo? Porque los presionaron. Ahí, ¿a usted le consta eso? Ya declaró en el Factum hace poco en la revista Factum. Y si fue así, ¿por qué no lo denunciaron en su momento? Porque, José, todo el aparato del Estado lo tienen controlado. ¿Qué va a hacer? ¿A quién le va a denunciar? ¿Y quién va a hacer caso? ¿Y qué seguridad le da? Si la magistrada señaló de que andaban orden de captura contra ellos, entonces ¿qué iban a hacer? Pero va, ese es otro discusión. Sí, pero eso es a nivel de chambre, eso de la orden de captura, ¿verdad? Bueno, nosotros sabemos por otro lado que no. No, usted respalda que sí había una orden de captura. Es que esto lo hablaron con representantes de la comunidad internacional y no les van a ellos se lo expresaron. Claro, no les van a llegar a decir, mire, nos vamos a inventar que nos querían capturar. Solo un detalle, la demanda de la elección de la nueva Sala de lo Constitucional fue desestimada por la Sala de lo Contencioso Administrativo porque consideró que la Asamblea Legislativa en ningún momento pretendió incurrir en el control de la legalidad administrativa ni en una decisión gestada en la aplicación de la función administrativa. Por lo tanto, avaló y dejó en firme los nombramientos de los magistrados Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Naúm Martínez García y José Ángel Pérez Chacón. La Corte Suprema de Justicia estará compuesta por el número de magistrados que determine la ley, los que serán elegidos por la Asamblea Legislativa, y uno de ellos será el presidente. Este será el presidente del órgano judicial, dictaminó el artículo. El presidente reaccionó por su parte diciendo que
y cuestionando que la oposición y diferentes organizaciones sociales no opinen sobre la resolución de la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia, en la que declaró improponible la demanda contra la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional por parte de la nueva Asamblea Legislativa. La Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema declaró improponible la demanda contra la Asamblea por la elección de los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional por considerar que es una facultad legislativa y que no está sujeta al control administrativo, publicó el presidente. Vale. Si recuerda, yo le había dicho que hay un examen inicial y hay un examen de fondo de la pretensión. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Solo se quedaron con el análisis inicial. Dijeron, no es competencia nuestra, no consideramos que es un acto administrativo y hasta ahí lo dejaron. No entraron al fondo, ¿ya? Entonces, si uno podría decir, si conocen el fondo y resuelven, ahí podríamos decir avalan, ¿ya? Pero no hubo. Y curioso porque la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso ya había admitido demandas contra la elección de magistrados, contra los magistrados de la anterior sala. Ya lo habían admitido y ahora dan vuelta a ese criterio. Pero bueno, o sea, creo yo que ahí lo que ha hecho diferentes actores que están vinculados al gobierno es tergiversar lo que pasó en realidad. Hacer ver como que un aval. Pero vaya, Eduardo. Ajá. Yo entiendo que yo no soy abogado, pues, ni quiero. Pero yo entiendo que la máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia no es la Sala de lo Constitucional, sino es la Corte en pleno, los 14 magistrados. ¿Eso es verdad o no? Depende del área. Si es en materia constitucional, es la Sala de lo Constitucional, no es la Corte Suprema. Vaya. Pero la autoridad máxima es la Corte Plena. Hablando administrativamente, es la Corte Suprema. Es la Corte Plena. Sí, la Corte Suprema, la Corte Plena. Vaya. ¿Por qué los demás magistrados no se opusieron? Y inmediatamente hicieron Corte Plena. No solo una, dos. Siguen. ¿Eso no es de alguna manera avalar, respaldar lo que había actuado la Asamblea Legislativa, Eduardo? Pero ahí es dividámoslo en algo. Desde el punto de vista jurídico de la jurisprudencia, y una cosa es desde el acto político, un respaldo político. Vaya, que pueda... Es que yo lo divido así. Usted ya dijo de que la Sala de lo Contencioso no entró a conocer el fondo de lo solicitado. Vaya. Entonces, por eso no se puede decir que avala. Si hubieran entrado a conocer la demanda, entonces serían otros 5 pesos, dice usted. Exacto. Pero yo estoy hablando de la Corte en pleno. La Corte sesionó. Inmediatamente se conoció la nueva conformación de la Sala de lo Constitucional y quién había sido nombrado como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Usted no vio a ningún magistrado poner oposición a esto. Pero es que son dos ámbitos diferentes, Josué. O sea, una cosa es que estos magistrados, porque les conviene, porque fueron amenazados, por cualquier razón, ellos siguieron el guión y sesionaron con los nuevos, no los desconocieron. Ese es un tema, esa es una cosa. Habría que ver por qué lo hicieron, ¿ya? Sus razones, sus valoraciones de por qué. Y otra cosa es que una demanda, una controversia no haya sido resuelta. O sea, son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque puede estar la Corte Plena de acuerdo en algo y la Sala de lo Constitucional, como ya pasó en anterior, resolver en contra incluso de la Corte Plena, por ejemplo. ¿Ya? O sea, creo yo que no hay que mezclar los dos campos. Uno es una controversia judicial y otra cosa es un tema ya más administrativo político que pueda hacer la Corte Suprema de Justicia. O sea, yo podría decir algo, que ante una situación de que una persona controla todo el poder, me puede detener, me puede poner enfrente militares, obviamente yo creo que no cualquiera va a confrontar eso, ¿ya? O sea, ahí lo que toca es o confrontar y saber las consecuencias o, ni modo, aceptar porque me conviene o porque tengo miedo a aceptar lo que está pasando. O sea, digo, no sé cuál de estos dos casos es lo que pasó ahí.
Pero eso de ninguna manera legitima el golpe, porque hay que llegar a ese punto. Nada de eso legitima el golpe, no lo legitima, porque hay un vicio en el origen de ese procedimiento que llevó adelante la Asamblea Legislativa. Vaya, me voy a ir a la pausa. Todavía creo que es bueno afinar el lápiz respecto a este tema. Vámonos a la pausa y también quiero una opinión respecto a unas declaraciones que dio el doctor Fabio Castillo, tienen que ver con el tema de las reformas constitucionales. Precisamente el vicepresidente está encaminado a esto. El doctor Castillo era parte de la comisión que estaba analizando las reformas a la Constitución de la República. ¿Qué opina Eduardo respecto a si es posible que se pueda llevar a cabo una constituyente? ¿De qué depende eso? Hoy platicaba con Orlando de Sola y me decía que sí es posible desde el Código Municipal realizar consultas ciudadanas para poder preguntarle a la población si quieren una nueva constitución. Quiero hablar de eso también con Eduardo. Ya regresamos. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. Bueno, de regreso, yo siento, Eduardo, que, vaya, hablando las cosas como son, es que muchos dicen que es bien complicado y lo más difícil para una sociedad vivir en democracia. Pero las decisiones que se han tomado en la Asamblea Legislativa precisamente tienen a la base el poder que por medio de la votación directa le dio a los diputados de Nuevas Ideas la población, el pueblo. Y para muchos, un sistema como el que ya sabemos hemos tenido, en donde las instituciones de gobierno, el mismo aparato del Estado, los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, han estado cooptados por poderes fácticos que lo que han hecho es poner a representantes de ellos para ponerlos a cuidar sus intereses, y a la hora de que se puedan ver amenazados sus intereses, pues les piden a sus empleados que no permitan que eso ocurra. Para muchos eso es lo que está ocurriendo, y que la población está respaldando el que para poder cambiar el sistema se deben de tomar decisiones radicales, y entre estas, pues lo que se ha denominado como limpiar la casa, o de alguna manera quitar a aquellos funcionarios que han violentado leyes en sus funciones. Digo, es lo que se ha argumentado, no lo estoy poniendo en mi boca. Bueno, hay una cosa, a veces se hacen cambios para no cambiar nada, ¿ya? Y eso es lo que está haciendo Bukele, cambiar aparentemente cosas para no cambiar nada. Y ya voy a explicar por qué. Pero antes creo yo que es necesario decirle a la ciudadanía algo, Josué. Nadie disputa la legitimidad del origen del poder de Bukele. Nadie lo discute. Es decir, ¿tiene respaldo popular en las urnas? Sí, ahí está. Nadie discute eso. ¿Tuvo Nuevas Ideas respaldo popular en las urnas? Sí. ¿Son legítimos para ejercer el poder? Sí. Nadie se lo discute, ¿ya? Pero eso solo es una parte del ejercicio del poder en una democracia, ¿ya? Porque el poder no solo se debe de ver si es legítimo del origen, o sea, que si de realidad yo vengo con la aprobación del pueblo, ¿ya? Sino que también hay que ver luego cómo ejerzo el poder. Es lo que se llama legitimidad de ejercicio del poder. No porque yo tenga el voto popular puedo venir y decir a todos los que son bajitos los vamos a meter detenidos, los vamos a meter presos porque son bajitos, por ejemplo. No porque yo tenga el respaldo popular puedo tomar esa decisión. Ahora, Eduardo, si hacemos una consulta ciudadana respecto a si la gente avala las decisiones que se tomaron el 1 de mayo por la Asamblea Legislativa. Hay que decir las cosas como son, Josué. La mayoría de gente no sabe para qué es la fiscalía, qué hace. La mayoría de gente no sabe qué es la sala de la constitucional y qué son los magistrados. Entonces,
cómo si una población no conoce esto, que este es un déficit del sistema de siempre, de no haberle educado cívicamente. Pero ¿no te parece que es muy temerario? No, Eduardo. Preguntémosle decirle a la gente que no sabe para qué es la Fiscalía, que no sabe para qué es la Corte Suprema. Josué, nosotros tenemos casos de capacitaciones y de reuniones donde hay gente que no tiene la más mínima idea de qué hace una institución. Voy a poner un caso. Hace años que yo trabajaba en ISD, tuve una capacitación en un municipio del occidente del país. Y era un tema de transparencia, de los consejos plurales y todo esto. Cuando le pregunté a una de las asistentes qué opina de los consejos plurales, que son los consejos conformados por varios partidos, me dijo, son malos, han afectado las cosas. Entonces cuando me dijo eso, yo pensé, me va a decir, es que mire, ahora no se aprueban proyectos porque como todos en trampa, no sé, pensé que algo de eso me iba a decir. ¿Sabe por qué me dijo que los consejos plurales eran malos? Porque con el cambio ya no le sacaban las copias en la alcaldía, que antes ella llegaba a que le sacaran las copias a la alcaldía. Entonces, ella redujo el tema de los consejos plurales. Estoy poniendo solo un caso en particular, no estoy diciendo que esos son todos. No entendía qué era la figura de los consejos plurales. Sí, pero no podemos decir que todo el mundo piensa lo mismo, pues. O sea, ese es mi preocupación, mi punto. Eso. El punto, Josué, es que la ciudadanía está desinformada. Porque ahí sí ha sido efectivo Bukele en tergiversar las cosas. Y eso mismo que está diciendo usted aplica para los que fueron a votar por nuevas ideas a las urnas. La mayoría de gente sí. ¿Usted cree que fueron a votar porque no sabían? ¿O porque estaban cansados de...? No, votaron por el discurso. Votaron por el discurso. Es que, Josué, hay una cosa, creo que hay que poner en diferentes niveles. ¿Hay descontento? Sí. ¿Hay derechos insatisfechos? Sí. ¿Hicieron lo necesario los partidos anteriores? No lo hicieron. Ya, no lo hicieron. Eso nadie lo niega. Y ahí apareció Nuevas Ideas, Bukele, con la propuesta. Ok. Pero eso no niega el hecho de que la ciudadanía en general desconoce la labor del instituto. Haga un sondeo. ¿Cuánta gente conoce la labor del Instituto de Acceso a la Información? ¿Y qué pueden ir a hacer al instituto? Así, con eso tan sencillo. Pregúntele si ellos pueden solicitarle al alcalde información y usted se va a llevar sorpresas de lo que dice la gente. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir es que, en general, tenemos una ciudadanía desinformada. No estoy hablando de ignorante, estoy hablando de desinformada, apática. Bueno, sí, es prudente, creo que hagas la aclaración porque habrán quienes consideren que les está llamando tontos. No, es que eso es otra cosa. Tonto es otra cosa. Yo digo desinformado. Si yo no conozco la información, por ejemplo, de cómo se usa este teléfono, sí, yo no lo voy a poder usar. Y entonces, ¿qué opinión voy a tener sobre el teléfono? Ninguna. Y no va a ser la acertada. ¿Ya? Entonces, la gente está desinformada. ¿Ya? Desinformada, apática. Entonces, al final, si le preguntamos, y solo para terminar esta idea, José. Sí, porque me falta otro temita por ahí. Preguntémosle qué pasaba allá antes de Cristóbal Colón y todo esto. ¿Cuál era la concepción de la gente, de todos, sobre la tierra? Que era plana. ¿Estaban en lo correcto? ¿No? Ya. Bueno, Eduardo, la posibilidad de una constituyente. Yo creo que con este gobierno y con esta asamblea todo puede pasar. Todo puede pasar. O sea, yo no descarto que eso pase. Y haciendo cualquier procedimiento que se les ocurra. ¿Es posible una constituyente? Sí pueden hacerlo. No, basado en la legalidad. No, es que aquí ya no hablemos de legalidad ni de constitucionalidad. Ellos están fuera de todo eso. No por eso, pero vaya, tú no respaldas las decisiones del 1 de mayo porque las consideras ilegales. Claro. Y fuera del orden constitucional. Pero hablemos, quitémonos eso ahorita, dejemos eso a un lado. Formalmente, o sea, y digamos la posibilidad de una constituyente, ¿cuál desde tu punto de vista pudiera ser el camino?
Bueno, en primer lugar tendría que haber un consenso político amplio de todos los sectores de la población, partido, gobierno, todos los sectores, la fuerza, empresarios, ciudadanía, de, ok, esta constitución no se adapta a los tiempos. Bah, si ese fuera el caso, imaginémonos que ese fuera el caso. Porque digo, la constitución de Estados Unidos tiene 200 años, más de 200 años. Y ahí está. Y no la han reformado, le han hecho 17 enmiendas o 18. Y ahí está. ¿Ya? Plutocracia, dicen muchos. O sea, quienes están apoyando que aquí se haga una constituyente van a decir cualquier cosa. O sea, van a decir cualquier cosa en contra de los demás. Pero digo, para mí tendría que haber a la base un consenso. Consenso. Y digamos que se da el consenso. ¿Cuál sería el siguiente paso? Entonces, al tener ese consenso, Asamblea Legislativa hace una convocatoria ya para una elección de Asamblea Constituyente. ¿Que deben de avalar cuántos? Ahí ese es el debate, ¿va? Tendría que ser unánime, o sea, si hay un consenso amplio, tendría que ser unánime. Sí, pues sí. Luego, Tribunal Supremo Electoral organiza la consulta o la votación para que la Asamblea Legislativa que sea electa se constituya, valga la redundancia, en una constituyente y puedan entrar. ¿Esta asamblea puede ser constituyente? No, puede ser constituyente derivada, o sea, reformar la constitución, pero no ser la que emita una nueva constitución. Pero, y aquí, Josué, sin ánimo de nada, pero es que estos están fuera del marco constitucional. Ellos se pueden autoproclamar constituyente y arman una constitución a la medida y la prueban entre ellos. ¿Y quién controla eso? No fue lo mismo en la constituyente que encabezó Roberto Dabuizón y compañía. Pero es que ahí veníamos de un golpe de Estado el 79. O sea, una ruptura del orden. O sea, que yo no estoy diciendo que era el orden democrático, no estoy diciendo eso. Había un orden establecido, había una normalidad constitucional, entre comillas, que fue rota con el golpe de Estado del 79 y en todo lo que hubieron las juntas de gobierno y todo eso, llegamos al 80 y... ¿Te gusta a ti esta constitución? Yo creo que tiene todavía partes que se pueden aplicar y obviamente hay otras que hay que reformarlas. Hay muchos que dicen que es muy contradictoria y que está cundida de errores. Es que lo que pasa es la concepción que se tenga de constitución. O sea, si uno cree que iba a encontrar la respuesta a todo literalmente escrita, ahí hay un problema, porque la constitución se interpreta y son los tribunales constitucionales las que le dan el alcance a los derechos. Porque, o sea, si uno ve, ahí dice, derecho a la vida, dice. Ajá, pero ¿y qué es la vida? Para usted la vida puede ser simplemente seguir respirando y existir, pero para mí la vida puede ser, seguir respirando pero con condiciones dignas de vida. Entonces ya cambia el concepto de vida. Entonces, entendiendo de que la Constitución es una norma genérica que marca las pautas de convivencia nacional, esa norma puede ser interpretada y darle un alcance diferente que se adapte a la naturaleza de las situaciones presentes. Eduardo, creo que va a haber necesidad de que platiquemos muy pronto, de acuerdo a cómo vayan dándose los siguientes pasos en nuestro país. Hemos de entender, y yo sé que tú sabes también que hay sociedades tan avanzadas en el concierto de naciones que no tienen constitución, ¿verdad? Inclusive hay países que no tienen constitución. Entonces, aunque pues las constituciones se nominen como el manojo de reglas que deben de regir una sociedad, una democracia, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué va pasando, cómo va avanzando. Creo que ha sido muy interesante la plática que hemos tenido. Tenía días de no verte, saludarte. Te deseo lo mejor y bueno, gracias que nos aclaraste que no hubo pistillo, ¿va? Claro. Sí, no, es que nosotros no hemos recibido esos fondos. Sí. ¿Quién fondea Acción Ciudadana? Bueno, nosotros nos ha financiado USAID, por ejemplo. Sí. Nos ha financiado NET, el NDI, IRI. O sea, quienes quieran ver, digamos, nuestros estados de resultados, se meten al sitio web, ahí está quienes nos han financiado y ahí están los estados de resultados. Bueno, habrá mucho más dinero, ¿verdad? Ahora que ha tomado USAID de la decisión de reorientar dineros que iban para algunas instituciones de gobierno hacia organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Así parece. Muy bien. Gracias, Eduardo. No, un gusto siempre. Bueno, vámonos el miércoles, nos vemos. Pórtense bien, que nada les cuesta. Recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natambaki.